Hola queridos amigos, ¿cómo andan ustedes? Es realmente muy bueno encontrarlos en este momento por nuestro canal, deseando que el Señor les bendiga ricamente para poder estudiar acerca del libro de Isaías. Tenemos un hermoso capítulo. Realmente es glorioso este capítulo de hoy porque nos invita a mirar el proyecto que Dios tenía con el pueblo hebreo de antaño. Nuevamente Dios clarifica el alcance, la meta, la proyección que quería hacer de el pueblo de Israel. Qué triste que el pueblo de antaño no pudo apreciar esa visión que tuvo el Señor Jesús, el Dios el Padre y el Espíritu Santo para su pueblo del pasado. Por eso es que vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que Él nos acompañe en esta ocasión. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, porque nos permites estar en tu presencia. Alabamos y santificamos tu glorioso nombre, oh Dios. Por favor, ayúdanos a entender tu voluntad en el capítulo de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo de hoy no es un capítulo muy grande, muy largo, pero es un capítulo muy importante, ya que nos permite comprender acerca de la propuesta que Dios tenía, como dijimos al inicio, con el pueblo de Israel. Vamos a hablar hoy acerca de especialmente un mandamiento que es muy atacado y realmente muy cuestionado en tiempos actuales. Pero vamos a leer acerca de un poco de el capítulo que tenemos en el día de hoy. En el versículo número 1, si ustedes miran el versículo número 1, el Señor primeramente habla acerca de tener en cuenta, de apreciar dos aspectos eh, de la base del gobierno de Dios, que es el derecho y la justicia. Y dice que la persona que aprecia el derecho y la justicia propuesta por Dios, es interesante que dice que verá la salvación del Señor. Si ustedes miran el versículo número 2, habla de felicidad. Y es una felicidad que no solamente es para un pueblo en particular o una persona en particular. Se utiliza la palabra hombre. Es decir, hay una inclusión a todo el género humano. Dice que hay felicidad en cumplir los preceptos de Dios. Y la persona mortal que se mantiene firme en ellos. Y ahora nombra el mandamiento en particular. Muchos dicen que allí en Éxodo 31:16 el Señor hablaba con el pueblo de Israel y le entregó solo para el pueblo de Israel, o sea, el pueblo judío, el día sábado. Pero allí no dice que se lo entregó de manera exclusiva al pueblo judío. Acá no dice feliz el judío que guarda el sábado. Acá dice feliz toda persona que honra el día del Señor. Dice, observando el sábado sin profanarlo y preservando su mano de toda mala acción. El versículo 3 habla acerca de cómo nos podemos sentir nosotros como extranjeros de la propuesta de inclusión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y es muy quizá común sentirse un poco excluido de la propuesta universal que hizo Dios al pueblo de antaño. Dice el versículo 3, que no diga el extranjero
que se ha unido al Señor, el Señor me excluirá de su pueblo, y tampoco que diga el eunuco, yo no soy más que un árbol seco. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de los eunucos, específicamente en los versículos 4 y 5. Pero es interesante que acá habla acerca de los pensamientos que surgen tanto a los que ingresamos gracias a Cristo a la familia de Dios y que conforma el reemplazo del pueblo hebreo de antaño y conforma en una nueva etapa a la iglesia cristiana, pero así también nos lleva a pensar en que mientras Judá estuvo cautivo, hubo posibilidades de fallar a Dios, hubo posibilidades de transgredir la ley moral de Dios. Y eso es muy importante porque Dios aquí incentiva a cualquier tipo de estos pensamientos, o si estoy en el pueblo de Dios, me surgen estos pensamientos, o si dentro del pueblo de Dios estoy tentado a pecar moralmente en contra de Dios. En los versículos 4 y 5 se habla exclusivamente, en el versículo 3 nos dio la introducción, los eunucos. Bueno, en el tema de los eunucos era muy interesante porque algunos nacían eunucos por deficiencia física, otros elegían ser eunucos, es decir, se sentían llamados a practicar el ser eunucos, y a otros, como por ejemplo Daniel y sus amigos, como estaban enfrente de la presencia del rey, los hicieron eunucos. Y el eunuco quizás se sentía allí en Deuteronomio 23, ustedes pueden leer, que Dios dijo que aquellos que son eunucos no pueden estar en la congregación de Jehová. Y quizá si hayan nacido así o si eligieron por voto al Señor de entregarse como eunucos, o quizá los hicieron eunucos, sea que le hayan cortado, ya sea los testículos o quizá el miembro masculino, los eunucos empezaron a tener estos pensamientos, ¿no? Soy un árbol seco. A los eunucos, noten ustedes que exclusivamente Dios habla del sábado, que observen mis sábados, que elijan lo que a mí me agrada y se mantengan firmes en mi alianza. Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros un monumento y un nombre más valioso que los hijos y las hijas. Les daré un nombre perpetuo que no se borrará. Es interesante que el concepto de descendencia, de generaciones en el pueblo judío era muy importante. Y Dios aquí está diciendo que los defectos físicos no cuentan ante Dios. Noten que Dios lo que sí valora es la fidelidad a los principios y a la voluntad de Jehová. Y a su vez Dios le va a dar algo mucho más importante que hijos e hijas. Le va a dar un nombre, le va a dar una vida eterna al eunuco que sea fiel. Y en el versículo 6 es interesante que muchos pastores, iglesias, líderes hablan de que el sábado era exclusivamente para el pueblo judío. No es lo que dice mi Biblia. Es más, el capítulo 56, y termina en el 57:12, específicamente de los versículos 9 al 12 del 56, continúan hasta el 12 del capítulo 57, perdón. Allí dice, y a los hijos de una nación, una tierra extranjera, que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y para ser sus servidores, a todos los que observen el sábado sin profanarlo y se mantengan firmes en mi alianza. Y ahora viene el versículo 7, yo los congregaré. Noten que el versículo 6 claramente habla de que el sábado tiene un alcance a todo el género humano. Y dice, yo los conduciré hasta mi santa montaña, el reino mesiánico, que es la propuesta de Dios, y los colmaré de alegría en mi casa de oración. La casa del Señor es una casa de gozo, de alegría, de paz, de encuentro, de comunión con el Señor. Allí, ¿se acuerdan ustedes? En 1 de Reyes 8,
se habla de la propuesta de para qué fue construido el templo de Dios. Dios escucharía la necesidad de su pueblo, Dios atendería un pecado de su pueblo y respondería obviamente ante la necesidad. El versículo, perdón, el versículo 8, allí ustedes lo pueden ver, habla de aquellos que todavía no han ingresado a las filas del pueblo de Dios. Palabra del Señor que reúne a los desterrados de Israel. Todavía reuniré a otros junto a él, además de los que ya se han reunido. Quizá es una propuesta para aquellos que todavía no han ingresado al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿cuáles son las características del pueblo de Dios? Y específicamente ahora le va a hablar, en la segunda parte del capítulo, le va a hablar para los líderes del 9 al 12, y esta porción, esta perícopa, como se llama, continúa hasta el 57:12, como dijimos anteriormente. Y específicamente es una declaración triste, seria, un llamado de atención para el cuerpo de liderazgo del pueblo de Dios. Dice, bestias del campo, fieras de la selva, vengan todas a devorar. Específicamente se habla de manera metafórica a como un elemento de destrucción, de ataque, una puesta de justicia de parte de Dios ante el accionar injusto de estos líderes. Y el versículo 10 les da algunos adjetivos calificativos muy serios. Eran líderes ciegos. Jesús dijo, ¿cómo va a guiar un ciego a otro? Los dos van a caer en el mismo pozo. Ignorantes, y la palabra ignorante a veces se ha entendido un poco de manera distorsionada, pero ignorar significa que yo desconozco algo, por eso yo ignoro esa porción de conocimiento. No es una palabra que falte el respeto. Además dice que no hablan. Esto quiere decir, se le llama allí perros mudos. Es interesante la simbología que usa el profeta Isaías. Un perro que no ladra, un perro que no anuncia, que no da un mensaje específico. Y es importante porque el líder tiene la voz para hacer un llamado al pueblo de Dios. Y luego allí habla de que son dormilones espirituales. Desvarían acostados, les gusta dormitar. Están impulsados por el sueño espiritual. Este es un llamado triste, muy duro, muy directo al líder del pueblo de Dios. Van a ver ustedes que en el versículo 11 dice que se aprovechaban de las ovejas, se aprovechaban, como dice un pastor, de la lana de las ovejas. Es interesante que se habla de un mandamiento que ha sido mal anunciado al principio, en los versículos 1 al 11, perdón, 1 al 8 del capítulo 56, y del 9 al 12 les entrega la responsabilidad al cuerpo de líderes, de los que son los que tienen a cargo la enseñanza del pueblo de Dios. Es muy interesante esto. Y les habla específicamente la actitud egoísta que tenía el cuerpo de líderes. Dice, todos hasta el último van detrás de su ganancia, no saben discernir. Dice, esos perros voraces, o sea, que dañan, que lastiman, que mastican, que atacan al pueblo, que explotan al pueblo, nunca terminan de saciarse. Ellos son los pastores. Qué triste que el cuerpo de líderes actúe de esta manera. Yo no sé si está escuchando algún líder esto o no, pero Dios nos llama a pensar en este sentido. Y en el versículo 12, noten ustedes que provocan una mala influencia. No, tranquilo, le dicen, mañana vamos a seguir festejando. Son pastores despreocupados por la hora en la que estamos viviendo. Queridos amigos, si usted ve un líder así, háblele con respeto, háblele, llámele la atención porque quizás es un líder que está desaprovechando el don que Dios ha entregado en sus manos.
Estos pastores estaban más conducidos por los festejos continuos, ¿no? Por las fiestas, las borracheras, sin ser consciente de lo que dice Isaías 57, 12 y 13. Eso se lo dejo para que usted lo pueda leer. Algunas reflexiones en este momento. Primeramente, el sábado. El sábado está basado en la justicia y el derecho divino, no judío. Cuando usted guarda y honra el día sábado, usted está cumpliendo, usted está amoldándose al plan legal y moral y social, por ende, del Dios de los cielos. A su vez, el versículo 2 dice que hay felicidad en guardar el día sábado. No es una carga como habían hecho los judíos con las tradiciones orales, no escritas en la Torá, sino orales que cargaban el día sábado. El sábado es un día para que uno se deleite en la presencia del Señor. En el versículo 3, el llamado a la obediencia involucra a todo el género humano. Esto no es de parte de una iglesia, no, querido amigo, esto no es de un pastor, esto no es idea mía, esta es idea de la propuesta universal, que tristemente este es el único mundo que se rebeló contra Dios. Y la raza humana no solamente se rebeló desde un inicio, sino que hoy en día se sigue y sigue rebelando. Y el versículo 6 declara que Dios llamó al ser humano para servir. Usted y yo somos llamados a entregar una vida de servicio al Señor. Una vida que pueda amar y que pueda, si no sabe cómo amar al Señor, pueda aprender a amar al Señor. Luego, a desarrollar firmeza en un así dice Jehová. Uno debe andar conociendo la propuesta que Dios tiene para cada uno de nosotros y ser firmes en ello, porque dice la Biblia que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo deseo de corazón que el Señor le bendiga, que el Señor cuide de ustedes, que el Señor les acompañe en este día especial. Les mandamos desde nuestro canal Enseñanza Bíblica un fuerte abrazo y un saludo. Que tengan muy feliz inicio de viernes y que puedan tener un día muy, pero muy feliz.